Ahora sí. Muy bien, entonces voy a mostrar los apuntes del día de ayer. A ver, bien, las principales ecuaciones a las que llegamos el día de ayer, pues la primera fue la relación de la presión con la rapidez de movimiento de las moléculas que componen a la muestra de un gas. Entonces encontramos que la presión es directamente proporcional a la cantidad de partículas, es n, el número de moles, al tipo de partículas, porque está relacionado con la masa, que entre más masivas, pues mayor va a ser la presión que ejercen sobre las paredes, y a la rapidez con la que se mueven esas moléculas. Entonces, desde ahí ya se logra ver una asociación entre las cantidades macroscópicas y el movimiento de las partículas. Entonces, eso nos llevó a una segunda ecuación, que es la que tiene que ver con la energía cinética de traslación de un número de moléculas, un número de moles, n, relacionado con la temperatura. Entonces, aquí la consecuencia más importante es particularmente eso, que nosotros asociamos directamente la energía cinética de traslación de las moléculas con la temperatura del gas. Entre más rápido se mueven las partículas, pues más calientes van a estar. Entonces, eso nos lleva a poder determinar la tercera ecuación, que es la energía cinética promedio. Esta ecuación es para una molécula, nada más. Entonces, la energía cinética promedio es igual a 3 medios de K por T. O sea que yo puedo encontrar la temperatura determinando la energía cinética promedio de cada átomo o de cada molécula que compone a la muestra del gas. Vimos que esto estaba relacionado con el principio de equipartición de energía, donde cada grado de libertad iba a aportar un medio de K por T a la energía cinética de toda la muestra del gas, o de toda la molécula. Pues ahí no hay ninguna dirección favorecida, entonces por lo tanto aparecen las tres. La partícula en general va a tener un movimiento en las tres dimensiones. Y la última ecuación a la que llegamos es la ecuación de la rapidez media cuadrática. La rapidez media cuadrática, pues es una cantidad representativa de la rapidez de de la muestra del gas o de las moléculas. Esa cantidad viene a asemejarse a lo que se conoce como la rapidez promedio, que sería la suma de las rapideces de todas las moléculas dividida entre el número de moléculas. Pero eso no es posible en una muestra de gas, ya que nosotros no somos capaces de tomar cada una de las moléculas y medirles su velocidad, sino que lo que somos capaces es de medir variables macroscópicas como la temperatura, y ya vimos que la temperatura está relacionada directamente con la energía cinética de traslación. Bueno, entonces la energía cinética de traslación, nosotros le sacamos la raíz cuadrada, porque esto es la raíz cuadrada de b cuadrado medio. Si recuerdan, b cuadrado medio viene expresado aquí en la ecuación del principio de equipartición de energía. Entonces, si yo conozco los grados de libertad para los cuales está restringida a moverse una molécula, entonces puedo saber cuál es la temperatura y por ende cuál va a ser la energía cinética que va a tener. Muy bien. Entonces, la idea del día de hoy es que nosotros resolvamos algunos problemas para poner en práctica estos conceptos. El primer problema es del libro de Sears, después vamos a hacer uno del Resnick, y este me dice que un recipiente con un volumen de 1.48 litros está inicialmente vacío.
Entonces se llena con 0.226 gramos de nitrógeno. Nos dan la masa y nos dan el tipo de gas que está en el contenedor. Supongamos que la presión del gas es lo suficientemente baja como para que obedezca la ley de los gases ideales con un alto grado de exactitud. Es decir, puedo utilizar todas las ecuaciones que he mencionado anteriormente. Si la rapidez eficaz de las moléculas es de 182 metros por segundo, ¿cuál es la presión del gas? Entonces voy a iniciar el problema sacando los datos. En este caso, como datos tengo el volumen del recipiente, pero recordemos que el gas ocupa todo el volumen del recipiente, entonces ese es el mismo volumen del gas y es 1.48 litros. Va a ser necesario que nosotros hagamos la conversión de este volumen, ya van a ver más adelante por qué. Entonces vamos a pasarlo de una vez a metros cúbicos. Recordamos que en un metro cúbico hay 1000 litros, entonces solo es necesario que dividamos este 1.48 entre 1000 para poder obtener su equivalente en metros cúbicos. Luego tengo la masa total de la muestra. La masa total de la muestra es de 0.226 gramos, o sea, 0.226 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y yo sé que esto es nitrógeno N2. Y para el nitrógeno N2, la masa molar es de 2 por 14 gramos por mol. O sea, es de 28 gramos por mol. Es una molécula del tipo diatómico. Entonces eso implica que yo tengo que multiplicar la masa molar de uno de los átomos por 2. O sea, es un tipo de molécula que se encuentra en forma de parejas, unidas, ¿no? Dos, no solamente uno. Entonces ahí tengo un dato que me lo dan de forma indirecta en el problema. Y el último dato es la rapidez eficaz, que es de 182. RMS es de 182 metros por segundo. Ok, entonces ya teniendo esto, pues voy a seleccionar las ecuaciones que me permiten encontrar la presión. Entonces, la presión yo la puedo determinar a partir de la ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a nRT. Despejo de aquí y la presión pues me va a quedar nRT dividido entre el volumen. Ahora, aquí hay algunas cosas que yo no conozco. Por ejemplo, yo no conozco el número de moles, no lo conozco. Tampoco conozco la temperatura, pero sí conozco el volumen. Entonces quiere decir que necesito dos ecuaciones alternativas para poder determinar el número de moles y la temperatura. Entonces, en ese sentido, la otra ecuación que voy a usar es la de el número de mol. Los moles, recuerdan que se determinan haciendo el cociente entre la masa de la muestra del gas dividido entre la masa molar del gas, ¿no? Entonces, en este caso sería los 0.226 gramos de nitrógeno dividido entre los 28 gramos por mol para encontrar el número de moles. Solamente que no voy a hacer el cálculo intermedio porque me doy cuenta que si sustituyo todo de una sola vez en la ecuación de presión, se me van a cancelar algunas cosas. Y la tercera ecuación que voy a necesitar es de la rapidez eficaz. Pues yo sé que la rapidez eficaz es la raíz de, vamos a usar la segunda versión, que es 3RT
dividido entre m. Por lo tanto, si yo despejo de esta ecuación para la temperatura, entonces saco el cuadrado a ambos lados, me queda la masa molar por la rapidez media cuadrática al cuadrado, dividido entre 3R. Entonces ya tengo el segundo parámetro para introducir allá, pues porque yo tengo la masa molar, tengo la rapidez media cuadrática y pues R es una constante. Entonces ahora pues voy a sustituir. Entonces al sustituir, la presión es igual a la masa entre la masa molar. Eso es N minúscula. Luego viene R. Solamente estoy sustituyendo en esta ecuación de presión que encontré inicialmente. Entonces luego sigue R, después sigue la temperatura, pero la temperatura encontré que era igual a la masa molar por la rapidez media cuadrática dividido entre 3 veces la constante de los gases. Y todo esto dividido entre el volumen. Entonces aquí me doy cuenta que se cancelan algunas cosas. Se cancela la masa molar, se cancela la constante de los gases. Y entonces la ecuación me queda ya de forma más simple. Me queda solamente m por la rapidez media cuadrática al cuadrado dividida entre 3 veces el volumen. Hice esto para no hacer cálculos innecesarios, ¿verdad? Si hubiera hecho aquí todo este trabajo, hubiera calculado el número de moles primero, tendría que haber convertido la masa molar a kilogramos por mol para que me diera, bueno, no es necesario en esa parte, pero en la rapidez eficaz sí, porque para que me diera la temperatura en Kelvin necesitaba colocar la rapidez media eficaz en metros por segundo, la masa molar en kilogramos por mol y el R en unidades del sistema internacional. Entonces, así me evito hacer todas esas conversiones y pues ya solamente sustituyo en esta ecuación, ¿no? Entonces, me quedaría la masa, debe de estar en kilogramos. Luego la rapidez media eficaz, que es 182 metros por segundo al cuadrado. Y pues esto entre 3 veces el volumen. El volumen era 1.48 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Pues ahí tengo una correcta cancelación de unidades. Si yo reviso el análisis dimensional, entonces en el numerador me va a quedar newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, multiplicado por metro, y abajo me va a quedar metro cúbico. De manera que esto me queda newtons por metro o entre metro cuadrado, eso es pascal. Entonces estamos bien con las unidades. ¿Cuánto da este cálculo de la presión? Ingeniero, me dio un número bien grande, no sé si está bien. ¿Qué tan Me grande? dio 3 millones y algo. No, Creo que dice hay, más. Sí. hay algún error. ¿Alguien más que me ayude con el cálculo? $1686.04. ¿De qué? Bien, gracias. 1686.04 pascales.
Bien. Entonces, de eso se trata el problema. Si se fijan, combinamos las ecuaciones de estado del gas ideal, ¿verdad? La que tiene que ver PV igual a nRT, el número de moles, con las ecuaciones que vienen de la teoría cinética de los gases, que es la rapidez media cuadrática, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? No es algo tan complicado, ustedes tienen que pues, manejar de cierta manera, saber diferenciar algunas cosas, pero en general no es tan difícil estos ejercicios. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a un segundo problema. No, ingeniero. Ok, entonces vamos a revisar un ejercicio de... Bueno, antes de hacer ese problema, voy a hacer no es una deducción en general, es determinar la ecuación de estado de los gases ideales en otros términos. Esto lo hace el libro de texto, pero pues considero que este es el momento más apropiado para poderlo mostrar. Lo vamos a utilizar en el siguiente problema. A ver, entonces nosotros tenemos que la ecuación de estado es P por B igual a nRT. Pero así como vimos en el problema anterior, pues tenemos que el número de moles se puede escribir como la masa entre la masa molar. Y si ustedes se acuerdan de mecánica de fluidos, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces yo puedo introducir el concepto de densidad de un gas aquí en esta ecuación. Si yo paso a dividir aquí la masa entre el volumen, entonces esto me quedaría la densidad multiplicada por RT sobre M. Entonces puedo despejar de aquí para esta ecuación, para la densidad, que me va a quedar igual a la presión del gas por la masa molar dividida entre RT. Entonces esta es una ecuación alternativa que nos permite a nosotros encontrar la densidad de un gas, la densidad promedio de un gas, en términos de la masa molar, la presión y la temperatura. Entonces, esa ecuación la voy a utilizar en el siguiente problema. Voy a colocar el enunciado. Este es un problema de el libro de Resnick, en el capítulo 23, el problema número 21. Bueno, entonces me dice, a 44 grados y 1.23 por 10 a la menos 2 atmósferas, la densidad de un gas es de 1.32 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico. Halle la rapidez media eficaz para las moléculas del gas. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a encontrar una ecuación que me permite a mí relacionar la rapidez media eficaz con la densidad de un gas. Pero antes voy a hacer la conversión de las cantidades porque no, no voy a ser capaz de hacer el análisis dimensional correcto con las unidades que me dan. Bien, entonces la temperatura pues sería 44 grados más 273, esos son 317 Kelvin. Luego la presión es 1.23 por 10 a la menos 2 atmósferas. Entonces lo multiplicamos por un factor de conversión
sabemos que en una atmósfera hay 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, a ver si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto daría la presión en pascales? ¿Cuánto da ese valor? Vamos, tienen que estar pendientes con su calculadora. Me da 1245.99. Ok, sería 1246 redondeado. Sí. 1246 pascales. Ahora vamos a hacer la conversión de la densidad. La densidad me dice que es de 1.32 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico. Ok, entonces aquí hago la conversión en dos partes. Hay 1000 gramos en 1 kilogramo y hay 100 al cubo centímetros cúbicos en 1 metro cúbico. Ok, ahí cancelo unidades. Pues lo mismo dice aquí, atmósferas con atmósferas, gramos con gramos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. ¿Cuánto da este valor? Cero punto cero ciento treinta y dos. Correcto, 0.0132, gracias. 0.0132 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, entonces ese es el primer paso. Es necesario en este caso porque a la hora de hacer el análisis dimensional, pues va a ser necesario que las unidades estén en el sistema internacional. Bueno, entonces ahora voy a hacer la deducción de la ecuación. Recuerden que la rapidez media eficaz, la rapidez media cuadrática, perdón, o la rapidez eficaz es 3RT sobre M, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que ese cociente de 3R, no, sin el 3, de RT entre M mayúsculo, lo voy a sacar de la ecuación de densidad. Entonces recuerden, la densidad, voy a escribirlo aquí de nuevo, la densidad es igual a la presión por la masa molar entre RT. Entonces, si se fijan, aquí también me aparece ese cociente, solo que es el recíproco. Por lo tanto, en la ecuación anterior, yo puedo decir que la rapidez media eficaz es la raíz de 3 veces la presión entre la densidad. Despejando de la ecuación de densidad, entonces usted puede sustituir ahí. Y esta es una nueva ecuación. Es la rapidez media eficaz de una partícula o de una muestra de gas. Está relacionada con la densidad del gas y la presión. Entonces, ahora solo se trata de sustituir en la ecuación y pues ya vamos a tener el valor que nos pide. Rapidez media eficaz
es igual a 3 por 1246 pascales entre 0.0132 kilogramos por metro cúbico. Ok, eso me da la rapidez media eficaz. $532.15. Correcto, 532.15. Bien, entonces, ya con esto tenemos la rapidez media eficaz, que es el inciso A del problema. Voy a colocar aquí, este es el inciso A. En el inciso B me pide que encuentre la masa molar del gas y que lo identifique. Entonces, para encontrar la masa molar, pues voy a usar la ecuación de la rapidez media eficaz de la cual partí, que es donde aparece la temperatura y la masa molar. Puedo despejar para la masa molar, ya que ahora sí tengo la rapidez media cuadrática, y entonces identificar cuál gas podría ser. Entonces, BRMS es la raíz de 3RT sobre M. Por lo tanto, si despejo de esa ecuación, la masa molar me va a quedar 3RT sobre la rapidez media cuadrática al cuadrado. Entonces sustituyo los datos. La masa molar sería 3 por 8.314 joules mol Kelvin. Por la temperatura, vimos que la temperatura era de 317 Kelvin. Y la rapidez media cuadrática me dio 532.15 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso me va a dar la masa molar en kilogramos por mol. Pues. Recuerde que los valores que usted obtiene de la tabla periódica vienen en gramos por mol. Entonces después lo vamos a convertir. Ayúdenme con ese cálculo. 0.028. 0.028, ok. Entonces, ¿y en gramos por mol cuánto da eso? $28, ¿no? Ok, entonces ahora lo que me pide es que lo identifique. Entonces, de las moléculas con las que hemos estado trabajando, ¿cuál creen que sería? De hecho, en el problema anterior vimos una que tiene esa masa molar. ¿Cuál era? ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? Disculpe que no escuché. En base a la masa molar que acabo de encontrar, tengo que identificar qué gas podría ser. Entonces, ¿qué gas conocemos que tiene una masa molar de 28 gramos por mol? Lo acabamos de ver, el problema anterior. ¿Si están poniendo atención o solo están conectados por estar conectados? No, sí, solo que no lo recuerdo. En mi caso no lo recuerdo. ¿Y los demás? Solo uno habla aquí. Aluminio, ingeniero. Aluminio.
aluminio, ya lo esperamos como el aluminio. ¿Y usted cree que a la temperatura de 44 grados podríamos tener aluminio en forma de gas? No, ¿verdad? No parece muy práctico tener aluminio en forma de gas a 44 grados. 44 grados el aluminio sigue siendo sólido. En el problema anterior, hasta hicimos el cálculo aquí, en que nos están poniendo atención en lo que estamos haciendo. El nitrógeno diatómico tiene una masa molar de 28 gramos por mol, que es la que acabamos de encontrar. Tienen que estar atentos. Yo no es que los quiera pasar regañando, pero a veces sí parece que hay como apatía por la clase. Parece que algunos solo están conectados por estar nada más, pero no están poniendo atención. Y si quieren mejorar las notas del primer examen, tienen que ponerse más pilas, tienen que estar estudiando, tienen que estar más atentos en la clase. Entonces, pero hay una segunda posibilidad. Puede ser nitrógeno diatómico, o sea, dos átomos de nitrógeno. Recuerde que eso les estuve explicando en la clase de ayer. El nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, y otro más, son cuatro. A ver, hay una tablita en el libro, la tabla 18.1. El hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno se encuentran naturalmente como moléculas diatómicas, es decir, dos átomos unidos. Por eso es que la masa molar del nitrógeno gaseoso es de 28, no de 14. 14 es la de un solo átomo, pero el nitrógeno se encuentra como diatómico. Lo mismo pasa con el hidrógeno y con el oxígeno. Pero también hay otra molécula que aparece en esa tabla, la tabla 18.1, y es el monóxido de carbono, porque la masa molar del hidrógeno es 12 y la masa molar del oxígeno es de 16, así que sumadas dan 28 de la misma manera que esto. Son valores aproximados, ¿verdad? Si usted se va a la tabla periódica, pues seguramente que va a encontrar que el valor no es exactamente 28, ¿verdad? Pero están cercanos. ¿Cuál Muy bien, tabla entonces mencionó, ingeniero? Disculpe. es la tabla 18.1. 18.1. Para los que no están así como tan familiarizados con la química, entonces váyanse a esta tabla, la tabla 18.1. Aquí la voy a mostrar en pantalla. Esta tabla, ahí están los gases que nosotros nos interesan. El helio, el argón, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el monóxido de carbono. Y en el capítulo anterior, para que no estén ahí con la tabla periódica a mano, en el capítulo anterior había una tabla, que era la tabla donde aparecían los calores específicos. Y está, calores específicos. Bueno, creo que no aparecen los gases, ¿no? Entonces, solo aparece ahí aluminio, berilio. No, no, ninguno de esos nos sirve. Ninguno de esos que aparece en la tabla 17.3. Entonces, lo que ustedes hagan allí es anotar esa tablita. Si quieren, yo aquí mismo voy a copiar esa tabla y le voy a poner la masa molar de cada uno. Aunque es un cálculo muy, muy sencillo de hacer, pero bueno. Para que ustedes lo sepan identificar en los problemas. Bueno, voy a copiar los poliatómicos solamente porque aparecen ahí en la tabla, pero realmente no trabajamos con ellos. No trabajamos con ellos, solo trabajamos con monoatómicos y diatómicos. Entonces, si me pregunta cuáles se tiene que aprender, pues aprendas estos 6 que aparecen en esta tabla. Sepa aprender a diferenciar cuáles son monoatómicos y cuáles son diatómicos, porque en el tema que sigue, tal vez por ahora, no es tan relevante si es monoatómico o diatómico. Bueno, sí es relevante en términos de encontrar la masa molar, pero
también en los siguientes capítulos va a ser necesario porque van a tener valores diferentes en cuanto a la capacidad calorífica molar. Entonces, la masa molar, eh, ahorita estábamos hablando de, voy a separar esto aquí. Entonces, la masa molar del hidrógeno, pues es de 2. La voy a poner aquí en gramos por mol. ¿Por qué 2? Porque tengo cada átomo de hidrógeno tiene una masa molar de 1. Entonces, al sumarlos, pues me da 2. Aquí lo mismo, tengo 28. Quiere decir que cada átomo de nitrógeno me aporta 14. Al sumarlos me da 28. Aquí tengo 32, porque cada átomo de oxígeno tiene una masa molar de 32. Entonces, al sumar, de 16, perdón. Y al sumarlos, pues me da 32. Usted puede encontrar en el apéndice D del libro de texto una tabla periódica también, ¿verdad? Si no tiene una mano. Entonces ahí puede ver exactamente estos valores, ¿no? Y para el monóxido de carbono, pues tenemos 28 también. No me voy a meter con los poliatómicos porque pues no tiene sentido eso. Normalmente no trabajamos con ellos porque no se ajustan exactamente a las ecuaciones que nosotros estamos planteando. Sí trabajamos con los monoatómicos y diatómicos y no he visto yo, por lo menos en ninguno de los libros, que trabajen con otras moléculas que no sean estas, ¿verdad? Porque estas son las que mejor se ajustan a la teoría cinética. Bien, en el caso del helio es de 4, esta es una molécula monoatómica, por eso entonces el valor es exactamente el que aparece en la tabla periódica, 4. Y en el caso del argón es de 40, lo mismo. Solo es un gas que se encuentra con un solo átomo, gas monoatómico, entonces por lo tanto el valor es de la masa molar de un solo átomo. En el caso de los diatómicos, las multiplico por 2 o, bueno, no es multiplicar por 2, es en realidad sumar las masas molares de cada átomo. Entonces, con esas trabajamos y así logramos identificar. Entonces, como ven en el problema, yo logré identificar aquí el 28 y aquí el 28, por eso es que yo digo que al identificar, eso puede ser nitrógeno diatómico o monóxido de carbono. Ok, entonces ahí está el problema. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con este segundo ejercicio. Yo sobre la tablita, ingeniero. ¿Esos Bien. son valores aproximados o cuando de ese número es que es ese gas? No, son valores aproximados. Es decir, si usted se va a la tabla periódica, por ejemplo, va a ver que la masa molar del hidrógeno no es 1 exactamente, sino que es 1.008. ¿Sí? Pero, pues, para propósitos prácticos, nosotros vamos a usar los valores enteros, no vamos a usar los valores decimales. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el nitrógeno, ¿verdad? No es exactamente 28, porque la masa molar de cada átomo es 14.007, entonces daría un poco más de 28. Y no es necesario que también después de resolver un ejercicio en la respuesta pongamos puede ser tal gas. Ah, no. Eso solamente es para este problema, porque ahí lo dice, el inciso B. Ahí es la masa molar del gas e identifica. Eso es porque ya es un objetivo de aprendizaje del problema. O sea, que usted va a encontrar una masa molar de un gas conocido. Podría haber caso de alguna en el cual pues, se haya inventado el gas y la masa molar pues no dé ninguna de esas. Y pues bueno, también se vale, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces nos refieren a la molécula o andamos buscando la masa molar. Pues, si nos refieren a la molécula, por ejemplo, en el primer problema, nos van a decir N2, H2, nos van a decir O2, nos van a decir que es helio, nos van a decir que es argón, o sea, sin problema.
se puede saber cuál es. Ah, ok, ya sé. Muy bien, entonces, a ver, para cerrar la clase de hoy, vamos a hablar de ese concepto que habíamos introducido antes, que era la capacidad calorífica molar. Ese concepto lo introdujimos de una manera muy breve en el capítulo 17. El capítulo 17, sobre todo específicamente en la sección de calor, antes de hablar de cambios de fase, hablamos de la capacidad calorífica molar. Si se acuerdan, decíamos que la cantidad de calor asociada para hacer un cambio de temperatura era igual a mc delta T, donde C es el calor específico. Ya hicimos cálculos con eso, ustedes están haciendo una tarea, probablemente ya hayan pasado esta parte, porque ya el viernes les toca entregarla, asumo que ya están por terminar. Y además, nosotros habíamos mencionado una ecuación que justamente la acabamos de usar en los problemas anteriores, y es que la masa está relacionada con el número de moles y la masa molar. Entonces, si yo multiplico, bueno, más bien si yo introduzco esa segunda ecuación en la ecuación de calor, entonces me va a quedar N por M por C por delta T. Entonces ahí me aparece una cantidad que va a ser constante para un gas en particular. Eso lo voy a llamar C mayúscula. Y a eso se le conoce como la capacidad calorífica molar. Entonces la ecuación anterior se puede escribir como N por C mayúscula por delta T. Entonces quiere decir que yo puedo determinar, si yo quiero cambiar la temperatura de una muestra de gas, yo puedo determinar cuánto es ese cambio de temperatura, o más bien, cuánto calor necesito agregar a ese gas para cambiar su temperatura, y eso está asociado con una constante, y esa constante es la capacidad calorífica molar. Ahora, la capacidad calorífica molar aparece en las tablas de la tabla 17.3. Aparece en la tabla 17.3. Esa tabla, la tabla 17.3, contiene una columna, permítanme un momento. Entonces, esa tabla, la tabla 17.3, contiene una tercera columna, que es la columna de la capacidad calorífica molar. Pero recuerde que nosotros estas cantidades, por eso es que ahí justamente no aparece la masa molar de los gases, solamente aparece la capacidad calorífica molar y la masa molar de sólidos y líquidos, porque aparece por ahí el hielo, aparece el agua, aparece la plata. Entonces, esa tabla no nos interesa porque nosotros estamos trabajando con gases, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con gases, lo que pasa con los gases es que dependiendo del tipo de partícula, si es monoatómica o diatómica, entonces nosotros vamos a tener valores en este caso, de la capacidad calorífica. Entonces, mejor voy a abrir el libro para mostrarles en esa sección. Bien, entonces, la capacidad calorífica de los gases, eso es particularmente lo que queremos ahora tratar, ¿no? Bien, entonces, estas dos figuras son importantes para entender lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos
En este caso vamos a calcular una capacidad calorífica y es la que se conoce como la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es que voy a restringir las paredes del contenedor, o sea, voy a hacer que las paredes sean rígidas, de manera que el volumen no cambie, el volumen sea el mismo, constante. Entonces, si yo tengo un gas ideal que es monoatómico, lo puedo tratar como aparece en esta figura, como una masa puntual que está moviéndose y que choca contra las paredes, ¿verdad? Tiene un movimiento ahí aleatorio, choca contra las paredes, tiene una determinada temperatura. Esa temperatura está relacionada con la energía cinética de traslación de del gas, de la muestra del gas. Entonces, quiere decir que si yo a ese gas le agrego una cantidad de calor, entonces, como consecuencia, lo único que le va a pasar es que la energía cinética traslacional va a aumentar o disminuir. Es decir, si yo le agrego calor, la temperatura va a aumentar y como consecuencia, entonces, si la temperatura aumenta, la energía cinética de traslación aumenta. Si disminuyo, pues lo mismo. Entonces voy a tener el segundo caso, que es el que se muestra aquí. Este es el caso cuando yo ya le agregué calor a la muestra y entonces al agregarle calor a la muestra, la temperatura va a ser T más un diferencial de T, que es la temperatura que acabo de aumentar. Y la energía cinética de traslación va a ser la energía cinética de traslación original más un cambio o un delta de la energía cinética de traslación. ¿Sí? Entonces, y como consecuencia, si usted compara las dos figuras, puede ver que el movimiento de las partículas es más rápido, se ven más líneas ahí de trayectoria. Entonces, quiere decir que la temperatura va a aumentar según la ecuación anterior. Según la ecuación anterior, si yo realizo un proceso a volumen constante, entonces lo que va a pasar es que si yo agrego una cantidad de calor, entonces la ecuación anterior me va a quedar n, recuerde que es n por c por delta t, n por c, y en este caso le voy a agregar un subíndice v a la capacidad calorífica molar, y del lado derecho voy a tener un diferencial de t, donde c mayúscula con el subíndice v es la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Y por qué es interesante esa capacidad calorífica molar a volumen constante? ¿Qué tiene de importante que yo haga un proceso a volumen constante? Pues resulta que lo interesante es que en los gases ideales, si yo hago ese proceso para un gas o para los diferentes gases monoatómicos que tengo, en este caso es el helio y el argón, resulta que al medir esa capacidad calorífica molar a volumen constante, tienen el mismo valor. O sea, da lo mismo. Y pasa lo mismo con los gases diatómicos. Si nosotros hacemos el mismo experimento con los 4 gases diatómicos que hemos estudiado, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el monóxido de carbono, resulta que aproximadamente me dan el mismo valor de capacidad calorífica molar. O sea que a diferencia de los sólidos y los líquidos, los gases tienen la misma capacidad calorífica molar dependiendo del tipo de gas que sea. En el gas monoatómico hay una y en el gas diatómico hay otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para deducir ese valor? Entonces, nosotros sabemos que la energía cinética de traslación es igual a 3 medios de nRT. Eso lo vimos con la teoría cinética de los gases en la clase de ayer. 3 medios de nRT.
Entonces, si yo provoco en ese gas una diferencia de temperatura tal que la puedo representar como delta T, entonces, como consecuencia, voy a tener un cambio en la energía traslacional, energía cinética traslacional, y lo único que va a cambiar, N se mantiene constante, es el mismo número de moles, R es una constante, y a mí aquí me va a quedar un diferencial de T. Pero como ya dije antes, si yo agrego calor al gas, entonces el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de K traslacional. O sea, quiere decir que aumentar o agregar calor a un sistema aumenta directamente la energía cinética de traslación de las moléculas. Entonces, para ahí se va esa energía. La energía que yo agrego la consumen las partículas moviéndose más rápido, ¿no? Entonces, si yo igualo esas dos ecuaciones, entonces lo que me va a quedar es N por CB por delta T, y de este lado me va a quedar 3 medios de N por R por delta T. Entonces aquí se me cancela tanto el N como el delta T. Y entonces obtengo el CB, que es constante, es 3 medios de R. Entonces, para los gases que son monoatómicos, la capacidad calorífica molar a volumen constante es la misma. Ok, entonces, mañana vamos a encontrar la capacidad calorífica para los gases diatómicos. Entonces, en este caso, si usted se acuerda, este 3 que está aquí, este 3 que viene en esta ecuación, proviene de los grados de libertad. O sea, es una partícula puntual que se puede mover tanto en X, en Y, como en Z. Entonces tiene 3 grados de libertad translacional. Entonces lo que vamos a encontrar en el caso diatómico es que hay más grados de libertad. Y de hecho hay 2 grados de libertad asociados extra, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver mañana. Ya el día de hoy terminamos la clase. Entonces, la consecuencia de lo que acabamos de estudiar es que para el helio, para el helio y para el argón, el CB es igual. Entonces, la tabla 18.1 contiene esos valores. Entonces, fíjese que en caso, concéntrese nada más en el helio y el argón. Vea que el valor de CB es el mismo, 12.47, que es lo mismo de multiplicar 3 medios por R. Entonces, esa es una gran ventaja. Así que yo puedo hacer procesos a volumen constante con cualquiera de estos gases y ya sé cuál es su capacidad calorífica molar. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata lo que íbamos a discutir el día de hoy, de concluir que para los gases monoatómicos, la capacidad calorífica molar a volumen constante es 3 medios de R y es una constante. Y mañana voy a concluir lo mismo para los gases diatómicos, donde también voy a tener un valor constante. Así que por eso les decía que esta tablita es muy importante que ustedes la manejen, ¿no? Porque además de saber los gases con los que vamos a trabajar, se distinguen cuáles son monoatómicos y cuáles son diatómicos. En los problemas a nosotros solo nos dicen un gas monoatómico, un gas diatómico. Entonces usted tiene que saber cuál es la capacidad calorífica molar de ese gas. O solo nos dicen que es hidrógeno, nos dicen que es helio. Entonces usted tiene que saber diferenciar esas cantidades. Bueno, entonces ahí nos quedamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta final antes de cerrar la clase. Bueno,
Entonces, ahí lo dejamos hoy. Nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Feliz tarde, ingeniero. Feliz día, ingeniero.